Bienvenidos a Para que Sepas, Jueves Santo, no tan sad, juntándose en familia para celebrar seguramente la antesala de todo este fin de semana. Fin de semana largo para algunos, para otros seguiremos trabajando los que podamos. Ramón Indar, que tiene doble jornada, está entrando. No, me río porque la verdad es que cuando decimos que los políticos viven en Narnia, creo que nos quedamos chicos. Yo creo que hoy la editorial se resume en este título que vimos, ¿no? Argentina es el mundo del revés, es un mundo en donde incluso todo lo que se aprendió pareciera ser que no ha servido para nada. Hoy nos van a visitar dos economistas y va a ser interesante la charla. El primero de ellos, que viene del sector privado, es el jefe de asesores del área económica, ¿no? Y entendiendo por dónde termina este año, no en diciembre, sino cómo enfrenta el periodo electoral. Un periodo electoral que arranca de la manera que lo ves, muy difícil, con números muy difíciles en materia de inflación. 7,1% dio la inflación de marzo, según la Ciudad de Buenos Aires, pero los alimentos se están remarcando con doble dígito ya, mensualmente. Una base de inflación que, como hablábamos con Pablo Wende y muchos economistas ya empiezan a visorar el escenario para este año, tendrá una base del 120%. Y por otro lado, un desdoblamiento cambiario de hecho y una devaluación que no llega al mayorista. Ahora, en donde por momentos o por tramos, cuando el gobierno necesita hacerse de liquidez en dólares, lanza tipos de cambio diferenciales, como el llamado dólar soja, una nueva temporada que acaba de inaugurarse. Y de repente aparece un dólar cuya ecuación o número no sabemos de qué cálculo sale, pero que está 100 pesos por encima del mayorista, que es el oficial que regula el Banco Central. Un mundo del revés, en donde prácticamente diría, es esto, tú elige la propia aventura, elige tu propia aventura, elige tu propio tipo de cambio, elige tu propio índice de inflación. Lo que no podés elegir es tu paritaria, porque lamentablemente la recomposición salarial siempre llega tarde, siempre llega por detrás de los números de inflación cuando estos se dan a conocer. Y lo que no podés elegir tampoco, y no vas a poder elegir, es defenderte de una inseguridad que realmente nos azota en nuestra dignidad y nuestra moral. Hemos visto esta semana el raconto de lo que fue la experiencia de los sufridos choferes que salen a pedir justicia, pero lamentablemente violentados por una situación terrible, que es la muerte, como han matado impunemente aún a este chofer, uno más que han asesinado, la agresión al funcionario de turno que apareció en ese momento, de los pocos que da la cara, pero la cara la puso y se la llevaron las trompadas. Estoy hablando de Sergio Berni. Hoy la noticia del día pasa por la indignación de muchos vecinos que vieron cómo se llevaban a los responsables de agredir a Berni. Tenemos la foto, Romy, lo ponemos, que están detenidos. Pero claro, irrumpieron muy temprano, efectivos de la policía, casi como un allanamiento. Esos que esperamos que se vean con la misma virulencia en aquellos sectores funcionarios, y al ver en realidad la representación de la frustración en gobiernos que sustancialmente todo el tiempo prometen cosas que no ocurren, se violentaron. Nada para justificar, lo único que relato es que pocas veces se ve allanamientos como el que vimos esta madrugada. Se lo llevaron, al que obviamente está identificado. Estaban todos identificados, porque en realidad los que estaban ahí sabían que con las cámaras, que había inmensidad de cámaras, se los iba a identificar. No parecía algo armado. Pero bueno, la teoría descabellada, como ayer contábamos, del oficialismo pasa también por pensar que acá hubo un muerto que se tiraron, de que en realidad todo estuvo armado. Tenemos un video para mostrarte y mostrarte en realidad cómo fue el allanamiento, ¿no? La descripción, sí que quédate ahí pendiente, enseguida volvemos con vos. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar un poco de economía, porque si hablamos de estabilidad, de frustraciones, de hartazgo, mucha gente también tiene hartazgo por la economía, por no ver resultados y de la escasez de divisas. Y la proyección, lo que nos resta es pensar de aquí a las elecciones cómo seguimos. Está con nosotros ya, lo voy a presentar, Antonio. Creo que es la primera vez que me toca como funcionario. Sí, antes esfera privada, ahora esfera pública. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, vos sos uno de los que trabaja hoy. Viste que esto es así, casi que... Cuesta mucho explicar y creo que con el cansancio que tiene la gente por todas las cosas que pasan, esto que vos estabas comentando hace un rato, más cuesta explicar. Pero algún tipo de esfuerzo hay que hacer porque si no,
digamos, la evaluación de la gestión queda como muy viciada, ¿no? Entonces vos decís, cuando estás en una empresa te evalúan... El Interior no le responde al presidente, el ministro de Economía quiere ser candidato a presidente, el presidente quiere ir por una reelección, la vicepresidenta no le habla al presidente y vos te toca ser como jefe de asesores, para que la gente entienda cómo se labura así. Ahora, es desproporcionado. Es absolutamente desproporcionado. Ni siquiera es que estaban abandonando el país. Digo, el nivel de violencia, de romper las cosas. La verdad es que hay gente que lo único que hizo fue poner un pie, sí, me llevo, doy explicaciones. Y por sobre todo las cosas que si se querían haber profugado ya lo hubieran hecho. Claro. La verdad que está todo muy desordenado en Argentina, ¿eh? Al narcotráfico no, le van por detrás, no logran alcanzarlo y ve situaciones como esta. Me parece bien que haya explicaciones. Ya sabemos que cuando matan a la gente, cuando matan a un trabajador, no pasa esto. Pero Lili, entonces podrían era un haber un dicho- operativo conjunto. Yo quiero quedarme con esa imagen. ¿Alguien recuerda cuando detienen a un chorro, narcotraficante, lavador de dinero, violador? ¿Recuerdan esa cantidad de efectivos policiales? Miedo, no Cuando vos recuerdo jugás, tanto. ¿te acuerdas todo? Mostrarlo, porque la palabra... Porque yo no sé si la política aprendió algo. Explicado de una manera que sirva como experiencia para pensar el presente, digamos. Cómo se hizo un programa económico, por qué se pudo hacer, por qué se pudo implementar, por qué rápidamente comenzamos a crecer y sin inflación. Pero después hay toda una reflexión sobre el desencuentro entre la política y la economía. Porque la economía siempre depende de la política. No es independiente. El presidente nombra al ministro de Economía, pero además la política es la que pone los límites y el direccionamiento. Bueno, el primer grosero error no fue tuyo, de la gestión que te tocó comandar. Fue de Duhalde cuando dijo el que recibirá... Bueno, eso es un el error, que depositó claro. dólares recibirá dólares. Eso fue la política. Eso es la política y lo otro, el otro error de la política de aquella época fue hacerle juicio a toda la corte. Claro. Y abrieron el corralito. Y Duhalde me había nombrado en esa época el próximo ministro, con lo cual era un jefe, un ministro impectore, pero que todos sabían. Entonces se podía armar un grupo de trabajo y cuando llegamos, y en 60 días pudimos aplicar todas esas leyes. Y eso yo creo que es quiere decir de que no se puede hacer un consenso para tener mayoría en el Congreso. Porque quien define las leyes es el Congreso. Entonces, si uno logra, pues nosotros en el 2002 teníamos mayoría en diputados y senadores, pero además yo era diputado, PJ, Lamberto era PJ, y había dos de la UCR, Baglini y Jesús Rodríguez, que ya nos conocíamos y teníamos gran confianza y nos creíamos. Y los últimos detalles de las leyes que mandaba, lo que vale es tener el proyecto de ley y el manejo en el Congreso. Ahora, para Remes, que salga. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Y por qué renunciás? Yo renuncio porque... Estoy pensando ya en tipo de cambio. La otra experiencia parecida fue cuando asume Macri y Pratgay dice, bueno, salgamos del cepo. Ahora volvemos a estar en cepo, con pocas reservas, con déficit fiscal, con un fondo monetario que te mira. Y con de inflación. reojo. Y con una inflación que recién, no sé si escuchaste, estaba Antonio Oracre, jefe de asesores de gobierno, y decía, bueno, va a estar más bajo, pero no mucho más bajo. Del 7% que ya se reconoce, terminó siendo marzo. Que es una monstruosidad, digamos, 6-7%. A ver, están hablando del 120% de Nosotros inflación para este terminamos año. en el año 2002 con una devaluación del 300%, pues no teníamos reservas para sostener otro tipo de cambio, entonces lo tuvimos que liberar. En el último trimestre del 2002, la inflación fue 3% anual, 0,2, 0,1, 0,3. Cuando asume el presidente Kirchner... ¿Qué es un programa a ver, real? uno hizo una presentación de su programa. Habló de, o en algún momento dijo que había que sacar el Banco Central y había que dolarizar. Eso no es un programa económico. Ahora, cuando uno escucha ese tipo de cosas que son atractivas, lo primero que tiene que... Y un minuto tarde, pero le entregamos ya porque está Facundo Pastor. Nosotros nos reencontramos el lunes que viene. Mañana no me van a ver, pero va a estar todo el equipo a las 18 horas porque hay mucho más para que sepas. Chau.